Vamos a hablar de un tema muy particular, que es el tema de estrategia de defensa. Es un tema que a mí en lo particular me apasiona, me encanta hablar de estrategia de defensa. Pero vamos a ubicarlo porque también van a empezar las preguntas y van a llover de comentarios buenos y malos, pero vamos a ubicarnos en el proceso. Cuando yo hablo de estrategia de defensa, estoy hablando de estrategia de defensa de juicio. ¿Qué estrategia de defensa vamos a seguir en juicio? Dicen, oye, pero la estrategia de defensa en la audiencia inicial, bueno, la audiencia inicial se hace, yo digo, siempre he dicho que es como una pelea callejera, ¿no? La audiencia inicial se vale en patadas, se vale en golpes bajos, se vale todo lo que se pueda hacer en audiencia inicial para efectos de que no vinculen, para efectos de que no controlen la detención, para efectos de que las medidas cautelares sean las menores o incluso que no existan medidas cautelares. Entonces, si partimos, digamos, de la idea de que en la audiencia inicial, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la estrategia de defensa? La que puedas, la que se deje, la que se pueda hacer. Y evidentemente, no hay una pauta que yo te pueda dar porque cada caso es diferente, cada situación es complicada de atender, entonces no hay una uniformidad. Pero en donde sí hay una estrategia uniforme, donde sí la puede haber, es en juicio. En juicio sí hay una estrategia uniforme. ¿Por qué? Porque el juicio se prepara y se prepara en una etapa intermedia que viene precedida de una investigación bastante larga que es tanto inicial como complementaria. O sea, es una preparación que tienes de mucho tiempo para poder llegar a tener una estrategia muy sólida de defensa en la etapa de juicio. Entonces, todos los comentarios que yo les pido o las preguntas que me hagan, pues tienen que ver con las estrategias que tú preparas en etapa intermedia y que vas a desarrollar en el juicio. La gente a este tema de estrategia de defensa le llama la teoría del caso de la defensa. Y yo siempre he sido partidario de que la teoría del caso de la defensa por sí no es una estrategia de defensa, o es más bien es una de las múltiples estrategias de defensa. Cuando dices, oye, yo tengo mi teoría del caso como defensor, bueno, estás utilizando una de las muchas variantes de defensa que existen. También otro tema que yo erradico en mis postulados es hablar de defensa activa, de defensa pasiva. Es muy común que los profesores te enseñen teoría del caso y defensa activa, defensa pasiva. Es muy común que lo hagan. Cuando la defensa no es ni activa ni pasiva, la defensa, yo siempre lo he comentado, es reactiva, reactiva. La defensa se da en cuanto tienes, digamos, una agresión, como cualquier defensa que se hace en la vida diaria, ¿no? Si te recibes un golpe, bueno, pues eso te da derecho a defenderte. Si alguien te tiene un golpe, pues te defiendes. Bueno, pues es algo muy similar lo que pasa en el juicio oral. Si tú recibes un golpe dentro del juicio oral, pues tienes que reactivarte como defensor. Si en el juicio oral no hay golpes, no hay ningún golpe que te estén acertando con sus testigos, con sus peritos, con sus documentos, pues entonces, ¿para qué reaccionar? ¿Para qué reactivar la defensa? Naturalmente vas a obtener el resultado que es una absolución. Si el Ministerio Público no logra acreditar el hecho material de la acusación, la absolución es lo natural. Entonces, ¿por qué no me gusta hablar de teoría del caso de la defensa? No me gusta ese concepto de teoría del caso de la defensa porque ese concepto solo hace relación a una de las muchas estrategias que puedes plantear en defensa. Y adicionalmente, cuando un defensor plantea una teoría del caso, puede estar dando por perdido muchas cosas, puede estar dándole beneficios a la contraparte, de beneficios a la parte acusadora. Entonces, vamos a hablar de estrategia de defensa en etapa de intermedia y en etapa de juicio. Ese es, digamos, que el primer gran preámbulo. Quiero hacerles saber a ustedes que como defensores tenemos ciertas ventajas dentro del procedimiento penal. Y la primera gran ventaja, pues, es que estamos en un sistema acusatorio. Ojo, acusatorio, no adversarial. Quien diga es acusatorio y adversarial, pues está equivocando, está confundiendo, porque no es lo mismo acusatorio y adversarial. A veces, incluso algunos lo utilizan como si fuera una palabra compuesta, acusatorio y adversarial, y no lo es. Acusatorio es que el que acusa tiene la obligación de probar. Adversarial significa que la contraparte tendría entonces que tener cierta igualdad para plantear un hecho y también acreditarlo. Significa que el acusador presenta su acusación y la defensa presenta lo que le denominan su teoría del caso, sus hechos contrarios, ¿no? Hay un cierto antagonismo entre el hecho de la acusación y lo que el defensor presenta como su teoría del caso, como qué sucedió.
Eso es algo común que pasa en Estados Unidos, en los juicios orales gringos, que el defensor tiene que presentar hechos contrarios a los que el acusador está exponiendo. ¿Por qué? Porque hay un jurado de ciudadanos. Los jurados de ciudadanos requieren versiones, la versión del acusador, la versión de la defensa, y contraponer esas dos versiones para entonces decidir si eres culpable o inocente. Por esa razón, en Estados Unidos, los defensores efectivamente requieren plantear teorías del caso. Ahí no hay múltiples estrategias, ahí la estrategia es única. Tú, acusador, presentas tu teoría del caso, tu defensor presenta tu teoría del caso. En nuestro sistema, como es de corte meramente acusatorio, la defensa no está obligada a probar ningún hecho, partimos de la presunción de inocencia, de en caso de duda se absuelve, y la carga de la prueba es de quien acusa. Ojo, no es de quien afirma, es de quien acusa, quien haya acusado. Yo puedo afirmar 100% que si no soy inocente, basado en este manto que es la presunción de inocencia, y eso significa que no estoy obligado a probar absolutamente nada. Cuando yo les digo que un defensor no está obligado a probar absolutamente nada, significa que puede llevar un juicio sin presentar ninguna sola prueba y al final quedar absuelto. Entonces, empezamos bajo esa premisa. Yo como defensor tengo que marcarme y tatuarme que no estoy obligado a probar. Principalmente porque así lo manda la ley por el sistema acusatorio, pero también porque tampoco tenemos nosotros las herramientas que tiene un Ministerio Público de Investigación para poder acreditar un hecho. A nosotros como defensores nos dan herramientas muy limitadas de investigación. Entonces, con esas herramientas limitadas de investigación hacemos algo, lo mínimo, pero no con esa gran capacidad que tiene un Ministerio Público de poder acreditar un hecho. Entonces, estamos limitados como defensor. Por eso nuestra defensa es primero, la defensa primero es una defensa que es neutral, que está esperando a ver qué va a probar el otro y a partir de eso reacciona. Dicen, como primera gran estrategia, ¿cuál es la gran primera estrategia que les quiero comentar? Pues es la insuficiencia probatoria y es la gran estrategia de todos los defensores. Hasta los que dicen que la única estrategia es la teoría del caso, la insuficiencia probatoria es la principal estrategia de todos. Que la adicionamos con la deficiencia probatoria. ¿Qué significa? Que el Ministerio Público está presentando pruebas en el juicio oral para acreditar un cierto hecho, pero que esas pruebas, pues, al final son insuficientes, como le pasa a la mayoría de los abogados cuando estamos llevando un proceso de un juicio, pues que el Ministerio Público no presentó las periciales, que el Ministerio Público no presentó las documentales, que no llegaron sus testigos, que no llegaron sus peritos, o sea, que le faltó, digamos, elementos, digamos, para poder acreditar un hecho de forma plena y que por eso el juzgador pues tiene que absolver, o que bien presentándolos son deficientes, son elementos suficientes, son pruebas deficientes que carecen, por ejemplo, si es una pericial de metodología, de una base científica, no sé, de bases experimentales, de experiencia profesional del perito, en fin, es una prueba que tiene ciertas deficiencias. ¿Cómo nosotros, como defensores, cómo nosotros mostramos al juez que hay deficiencias? Pues muy fácil, bueno, fácil en la palabra y en la teoría, difícil en la ejecución, con dos herramientas importantes, contrainterrogatorio y prueba de refutación. Nosotros le mostramos al juez que la investigación es deficiente y que por lo tanto los medios de prueba que está presentando el Ministerio Público en un juicio son deficientes, porque cuando yo hago mi contrainterrogatorio y le empiezo a preguntar, oiga, ¿y su método? ¿Y cuál fue lo que hizo? ¿Y dónde lo hizo? Se empiezan a notar las carencias que tiene el peritaje, las carencias que tiene la investigación, las carencias de las apreciaciones de los policías, de las apreciaciones de los testigos. Entonces, mi herramienta como principal estrategia, pues es el contrainterrogatorio. Y a eso le sumo la prueba de refutación ya sea testimonial o prueba pericial de refutación, son pruebas críticas. Las pruebas de refutación son pruebas para criticar los órganos de prueba del Ministerio Público. Es decir, mi perito no concluye, mi perito solo dice que el perito oficial debió de haber hecho esto, debió de haber hecho aquello, que no lo hizo, que no cumplió con el método, que no cumplió con esto. Mis peritos refutan al otro perito. No peritan, no, ellos no hacen las pruebas, ellos no hacen, digamos, vamos a pensar que es una prueba de balística, una pericial en materia balística. Entonces, el perito oficial dice que efectivamente la bala siguió tal trayectoria y dio de esta manera y en fin.
hizo esta apreciación y que por lo tanto la posición era y en fin. De ahí sacan la posición con un perito en criminalística. Yo presento otro perito en balística y otro perito en criminalística que establecen lo contrario. No que no la bala no fue en esa trayectoria, sino que el perito oficial no hizo los trabajos adecuados para saber cuál era la trayectoria. Es decir, mi prueba de refutación no contradice el peritaje, critica el peritaje. Entonces, yo cuando le pido a un perito de la defensa, oye, hazme un peritaje, no le digo, hazme un peritaje y tú revisa todas las evidencias y di que la conclusión es que él no disparó un arma. El perito oficial dice que disparó un arma y yo le digo al perito, tú di que no disparó el arma. No, yo no hago eso. Yo no hago prueba de contradicción, yo hago prueba de refutación. ¿Qué le digo a mi perito? A ver, mira, aquí están los dictámenes oficiales de balística, de criminalística, posición víctima, victimario, mecánica de lesiones, le pongo leyendo de peritajes, ¿no? Critícamelos, dime qué le falta, qué hicieron mal, qué pruebas debieron haber hecho, por qué sus resultados no son fiables, dímelo todo. Y entonces me hace una serie de apreciaciones de todo lo que está mal de esa prueba. Y eso me sirve para dos cosas, para contrainterrogar y para que también lo presente al estrado como perito de la defensa en refutación. ¿Con eso qué consigo? Pues que el juez se dé cuenta que es una porquería el peritaje que hizo el Ministerio Público, que es una porquería el peritaje que hizo la perito en psicología. ¿Sí? Oye, que la víctima, dice el perito en psicología, el peritaje oficial, que la víctima presenta alteraciones en sus estados emocionales. Pues yo presento otro peritaje diciendo que el resultado no es fiable porque tiene un mal método, porque no hizo los estudios adecuados, porque interpretó mal los resultados, porque hizo todo esto mal. Eso es refutar. Si se tratara de otra cosa, entonces yo presento otro peritaje diciendo que no está afectada emocionalmente. Y le van a decir a nuestro perito de la defensa, ¿y usted evaluó a la víctima? No le evalué, pero de revisar el peritaje, bueno, pues si no la evaluó, está descartado su peritaje. Es por eso que tú no tienes que hacer eso, porque el Ministerio Público con el perito tuvo a la vista a la víctima, la tuvo en contacto, incluso hubo cercanía entre el evento y los estudios que le hicieron, los estudios que le practicaron. Por ejemplo, en las lesiones, pues el juicio fue 2 años después o año y medio después. Tu perito intervino 1 año después de las lesiones. Intervino solo viendo las fotografías. En cambio, el otro perito oficial intervino viendo la lesión físicamente. Te va a ganar. Perito contra perito, si los pones a pelear, la lesión se produjo con un objeto contundente y el otro dice, no, es que la lesión no se produjo con un objeto contundente, se produjo con un cortante, un objeto cortante. Entonces, hay ese choque, pues te va a ganar porque mientras uno la tuvo físicamente a la vista de la lesión, tú no la tuviste físicamente a la lesión, entonces el Ministerio Público va a destrozar a tu perito. No lleves a tus peritos a que los hagan pomada. Lleva a tus peritos protegidos. Entonces, cuando le dice, oye, ¿qué tipo de lesión presenta esta víctima? Y dice el otro, pues es de las que tardan en sanar más de tantos días y menos de tantos días. Bueno, pues es el peritaje oficial. Yo llevo un perito a que diga que ese resultado no es fiable, no que la lesión es menor, porque no vamos a ganar, no vamos a obtener nada. Entonces, ojo, la primera gran estrategia es decir que no hay prueba, o la segunda es que si habiendo prueba es deficiente. Y entonces con un contrainterrogatorio y prueba de refutación lo presento. Ahí está mi gran estrategia de defensa en juicio. Dices, bueno, ¿y en qué momento va a ofrecer esas pruebas de refutación? Pues las ofreces en la etapa intermedia. Ofrezco mis peritajes. Yo todos mis peritajes, cada peritaje de la fiscalía, le pongo una prueba pericial de refutación. Si el presupuesto del cliente lo da. A veces no hay presupuesto, hay que ser conscientes que no toda la gente tiene para pagar peritos, ¿no? Y entonces, al no tener dinero para pagar peritos, entramos a este supuesto de cómo le hago. Bueno, pues entonces en ese caso, pues ahí ya sirve mi experiencia como abogado defensor de varios asuntos, en varios peritajes en los que he estado, y ya sé qué deficiencias más o menos presentan los dictámenes en psicología. Entonces, pues no tengo periciales porque no hay presupuesto, ni modo, pues con puro contrainterrogatorio. Pero si hay presupuesto, a cada prueba pericial, métanle una refutación. Dices, ¿y cómo refutas con testigo? Bueno, pues ofrezco un testigo que hable mal del otro testigo, que hable mal que es un mentiroso, que es una persona que siempre ha amenazado con que va a hundirlo, con que hay un móvil de ese testigo para ir a mentir, con que haya alguna información que va a ir a mentir. No presento otro testigo para decir que el hecho era de otra forma, sino presento un testigo para afectar al otro testigo.
quiero afectar un documento, igual de la misma forma lo hago. O sea, todo el tiempo voy haciendo refutación. Incluso hago refutación con un video. Si los policías dijeron que el hecho sucedió de una manera, pues yo refuto presentando un video. No quiero, ¿por qué utilizo los videos para refutar y no para demostrar cómo sucedió el hecho? Porque voy a perder. Si presento el video diciendo que es para demostrar cómo sucedió el hecho, pues no basta nada más el video, señores. Necesitas presentar testigos, necesitas presentar una serie de información de que el video es fidedigno y en fin, una serie de cuestiones. No, el video yo lo presento con el fin de que afecte la credibilidad de los policías. Yo no quiero que el juez diga que la verdad fue lo que pasó en el video. Yo lo que quiero que diga el juez es, caray, ese video, pues efectivamente no coincide con lo que dicen los policías, pierden credibilidad. Yo no quiero que el juez valore, ojo, yo no quiero que el juez valore mis pruebas de refutación, que haga una valoración de mis pruebas de refutación. Yo lo que quiero es que el juez tome ideas para desvalorar la prueba de cargo de la representación social. Ese es exactamente, yo le doy al juez los fundamentos, las motivaciones técnicas para que en su sentencia diga, pues que no le puede dar valor probatorio a la pericial en materia de psicología porque pues no tiene el método. Pues sí, porque no solo se lo saqué con el interrogatorio, sino además con la prueba de refutación. Ahí está, hasta ahí va, no hay más. Ese es digamos, la principal estrategia de defensa de todos. Los profesores y todo el mundo lo que les diga, el que le mienta, esa es la principal estrategia de todos, los que 99% de las estrategias tienen que ver con eso. Ahora, ¿para qué hacer una teoría del caso si tienes esas herramientas? Bueno, pues la teoría del caso solo se hace cuando hay prueba suficiente. Las pruebas no son, cuando tú dices a tu perito, oye, critícame, dices, no, es que está bien hecho el peritaje. Oh, entonces, hay prueba suficiente y hay prueba eficiente. Entonces estás jodido porque de alguna otra manera, pues te tienen acorralado. Y entonces ahí agarras y metes pruebas para la duda razonable. La duda razonable sí requiere probarse. Entonces ahí sí vas a meter pruebas razonables. Entonces ahí, ojo, ahí es cuando sí vas a tener que plantear una teoría del caso. Pero plantearla probatoriamente, no verbalmente. Tú como abogado en la etapa intermedia, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo tienes una estrategia dual? Llevo una estrategia dual ahí. Por un lado voy con mi contratador y mi prueba de refutación, pero si no me funciona voy a sembrar la duda. Oye, pero ¿cómo lo haces? Desde la intermedia yo ofrezco pruebas, un cajoncito de pruebas de refutación y un cajoncito de pruebas que es por si las dudas para la duda razonable. Y ofrezco de las dos. Oye, pero no es contradictorio que por un lado digas que la prueba es deficiente y por otro lado hagas que la duda está. No es contradictorio porque al final lo que sucede es que el Ministerio Público lleva al juicio una promesa de lo que va a acreditar. Yo no sé si al momento de la ejecución de la acreditación del desahogo propiamente de las pruebas lo pueda concretar, lo pueda hacer realidad. Yo no sé si sus testigos sí se acuerden perfectamente todos, si sus peritos no se equivoquen. Yo me voy dando cuenta si es suficiente o eficiente en la medida que voy haciendo los ejercicios de interrogatorios y contrainterrogatorios en un juicio. Y ahí saco también mis pruebas de la duda. Si veo que voy perdiendo el asunto, si veo que todo se está inclinando en favor, pues entonces cambio de estrategia, cambio mi estrategia a medio juicio. ¿Cómo le haces eso? Pues sí puedes cambiar tu estrategia a medio juicio, porque cuando fuiste a la intermedia, ¿cuál fue tu promesa que hiciste al juez de control, entre comillas, cuando le dijiste tu estrategia de defensa? ¿O cuál fue tu promesa que le dijiste al tribunal de enjuiciamiento, al juez de enjuiciamiento? ¿Cuál es la promesa? Pues una simple, la única que yo hago en todos mis juicios. Yo no cambio de alegato de apertura, yo no cambio de estrategia nunca. Siempre digo, el Ministerio Público no va a poder acreditar el hecho en materia de la acusación. Y eso es como decir, mi estrategia puede ser todas, desde la insuficiencia, desde la deficiencia o, en su caso, desde la duda razonable. La duda razonable requiere carga probatoria. La duda razonable te revierte la carga de la prueba. Ojo, si tú dices que hay duda razonable, tienes que probarlo. Por eso, señores, revertirse la carga de la prueba es la tercera de mis estrategias. Primero voy por la insuficiencia, luego voy por la deficiencia y hasta el final, si no me salen las cosas como yo pensaba, con mi contrainterrogatorio y mis pruebas de refutación, saco mis pruebas para sembrar la duda.
Ah, ¿qué cree? Que mire, vamos a sembrar la duda. Ahí les doy un testigo que dice que él vio que fue otra persona o que él estuvo en otro lugar o, en fin, empiezo a meter coartadas, empiezo a defenderme. Pero ya es una defensa bastante complicada, ya es una defensa, cuando vas a defenderte hacia la duda razonable, es que ya estás dando por hecho que hay suficiencia y hay eficiencia en las pruebas. Entonces, esa defensa cuesta más trabajo hacerla. La defensa de duda razonable es más difícil. Y además, los juzgadores son severos, ¿no? Porque si bien en la ley se establece que ante la duda debe resolverse, bien no sabemos que en nuestro país ante la duda se condena. Entonces, la estrategia de la duda, plantear una hipótesis alterna, una teoría del caso alterna, es una estrategia pues que prácticamente es perdedora. Vamos a hacerlo claros. No estás abusando de las ventajas que te da el sistema. Yo a un juez nunca, nunca, nunca le voy a revelar mi estrategia. A un juez de enjuiciamiento, a un ministerio público, a nadie en la etapa intermedia le voy a revelar mi estrategia. Solo le voy a decir, el ministerio público no va a poder hacerlo. Lo que dice que va a poder hacer, que es acreditar un hecho, no lo va a poder hacer. No va a poder probarlo. Oye, pero ¿por qué? Vamos a ver en el juicio, no va a poder probarlo. Me tardo 10 segundos en decir todo. No, mañana tengo, por ejemplo, una audiencia intermedia. Ya preparé mi speech que voy a decir antes de ofrecer mis pruebas, que me dicen, oiga, me dicen los jueces, oiga, abogado, ¿cuál es su estrategia? O los más osados te dicen, oiga, ¿cuál es su teoría del caso, defensor? Pues que mi teoría del caso es que no va a poder presentar. O sea, está mal dicho, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Yo no planteo un caso. Yo no tengo una teoría del caso porque yo no soy un planteando un caso. El caso lo plantea otro. El Ministerio Público, el acusador, él sí plantea un caso. Yo no. Yo soy un abusador del sistema. Yo abuso de las ventajas que me da el sistema y no pierdo mis ventajas y no me revierto la carga de la prueba. No me obligo a probar absolutamente nada. ¿Y quién se obliga a probar? Pues si yo empiezo a hablar y decir, es que mi cliente no estaba ahí, estaba en otro lado y hizo esta situación y el disparo no lo hizo desde arriba, lo hizo desde abajo y lo hizo de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Ya estoy hablando mucho y entre más hable, más me revierto la carga de la prueba. Al revertirme la carga de la prueba se la pongo fácil al juzgador. Porque dicen, pues el defensor dijo que el disparo venía de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba y no lo pudo probar. ¿Por qué no lo puedo probar? Porque vino su perito en balística y su perito en balística, ¿qué creen? Que no revisó la escena de los hechos, no revisó. Entonces te critican, te acaban, se las regalas a los jueces. Yo por eso mi insistencia de no regalar las defensas, yo no regalo mi defensa, no les doy un milímetro. No vas a poder acreditar absolutamente nada al Ministerio Público, no tienes un milímetro. Se quedan como diciendo, hijos de su madre, ¿ahora para dónde va este cuate? Pues sí, cuando empiezo a contrainterrogar, deficiencia. Prueba de refutación, madres, le pego, perdón por las groserías, le pego a la prueba en su credibilidad, en sus fundamentos, en sus motivaciones, le doy. Si la destrozo o si la golpeo suficiente, hasta ahí la dejo. ¿Cuál teoría del caso? ¿Dónde está mi teoría del caso? Mi teoría del caso es que el otro no puede probar si lo quieren saber. Está mal dicho. No me gusta partir de una teoría del caso jamás, porque siento que me están quitando ventaja. Y no me obligo a probar absolutamente nada, porque la carga es del otro. La presunción de inocencia es de mi cliente. Y el otro es el obligado. Y tiene que probarlo plenamente, con pruebas eficientes y suficientes, para poder dar el golpe y poderme condenar. Entonces así trabajo. Destantea muchísimo a mi contrario siempre. No saben por dónde diablos voy a salir, porque dicen, este cabrón, ¿qué trae preparado? Pues no. Si yo le digo desde el principio en la intermedia, es que la trayectoria de la bala fue así, ya le estoy dando. Cuando presento mis informes son críticos. Cuando dicen, es que no le dé valor probatorio a la prueba de refutación del doctor Rada, pues ¿quién te está pidiendo que le dé valor probatorio, señor juez? Esta es una prueba de refutación, no es para que usted la valore, es para que usted escuche a un especialista diciéndole las deficiencias de una investigación. Y con eso usted pueda tener más amplitud para resolver, para saber si la prueba no es deficiente, si no está mal construida, si no está mal hecha. Eso es estrategia de defensa, activa, proactiva, reactiva. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Claro que ofrezco pruebas, sí, ofrezco pruebas para el tema de refutación y ofrezco pruebas que me guardo por si las malditas dudas, por si las cosas no me salen bien en el juicio, pues entonces a sembrar dudas, a meter una duda ahí que buscar la duda, pero ya realmente es un milagro. Después hay más estrategias, pero mira, me gustaría, Eric, que vayamos a las preguntas antes de que
de que continuemos con este tema, porque me puedo poner a hablar 10 horas de este tema y lo podemos profundizar muchísimo más, pero bueno, tenemos poco tiempo. Sí, no, de hecho ya hay muchísimas preguntas aquí, doctor, de todos los colegas que se están conectando y precisamente hablaba de que las preguntas van orientadas ya cuando están específicamente en el juicio. Y Hidalgo Roberto hace su planteamiento, que es el siguiente. Dice, doctor, muy buenas noches. Dice, ¿podemos adelantar insuficiencia probatoria desde el alegato de apertura? Dice, muchísimas gracias, sí, lo he seguido en sus redes sociales. No adelantas nada, no adelantas nada. Tú desde el principio, tu único alegato es que el otro no puede probar, porque además es real. O sea, además, ¿cómo se llama el que nos preguntó? Ya se te fue. Pero bueno, Hidalgo Roberto. Roberto, además es real, Roberto. Tú no sabes si el Ministerio Público va a poder probar. No lo sabes. No puedes partir de la hipótesis que lo va a probar. O sea, su carpeta de investigación puede estar muy bonita, puede tener muy buenos testimonios, muy buenas periciales, pero tú no sabes qué va a pasar en el juicio. No sabes si los va a sostener en el juicio. ¿Cuántas veces no han ido testigos a decir que no es cierto lo que decía en la carpeta? ¿Cuántas veces? O no se han presentado, o cambian las fechas, o los peritos no se presentan, o los peritos dicen cosas que no son las conclusiones, o se equivocan. ¿Cuántas veces ha pasado? Tú no sabes si va a haber insuficiencia o deficiencia hasta que estás desahogando el medio de prueba. Por eso te tienes que esperar. O sea, por eso el mejor alegato de clausura, y ahí tengo una lámina que hice en grandote, ahí síganme en Instagram, y tengo todas mis láminas en Instagram, que dice, el mejor alegato de clausura, es decir, perdón, de apertura, es decir, Incluso el de clausura puede ser porque dices al final, y ya ve, tenía razón, no puedo probar, puras pruebas deficientes. Pero ahí sí desglosas, ¿no? Deficiente por esto, deficiente por esto, deficiente por esto. Y le das razonamientos al juez para que pueda tener un criterio y poder desvalorar las pruebas. Sí, doctor, muchísimas gracias. Hay preguntas muy, muy interesantes acá, específicamente tomando en cuenta los principios. Y aquí hay una pregunta especialmente de un amigo de Tabasco, se llama Jorge. Es la siguiente, dice, ¿qué opinión merece usted respecto al principio de continuidad cuando las audiencias son muy prolongadas? Dice, a veces se supone que tendría que ser al día siguiente, pero pues en la vida práctica no es así. ¿Usted considera que sí se rompe el principio, sobre todo por la información ante el tribunal? Muchas gracias. No, por supuesto que se rompe. O sea, por supuesto que se rompen principios de concentración y continuidad. Por supuesto que se rompen. No pueden los jueces estar poniendo audiencias segmentadas, una cada 15 días. Y ellos dicen, es un aplazamiento. No es un aplazamiento. No existen los aplazamientos por días. No pueden ser superiores a las suspensiones. O sea, la suspensión máximo son 10 días y si en 10 días no se reanuda el juicio, se tiene que repetir. Ah, pero eso se hacen aplazamientos hasta por 15 días. O sea, dices, oye, qué locura, ¿no? Llevas un juicio en 6 meses, 7 meses. Es una locura. El principio de inmediación, obliga a tener elementos de continuidad y concentración, que las audiencias sean en ese tipo de concentración, pero lamentablemente la Corte no se pronuncia, no se reponen procedimientos por ese motivo. O sea, el Tribunal de Enjuiciamiento tarda 6 meses en resolver un juicio y no hay reposición de procedimiento por esas violaciones, que son claramente violaciones a la Constitución. Yo me he quejado mucho, tengo un video ahí peleándome con un juez justamente por ese tema, porque me está haciendo ese tema, esa situación. ¿Hay afectación? Sí. Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí, pues, hijo, le están llevando muchísimas preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Resistencia jurídica. Dice, ¿el ofrecimiento de la prueba de refutación es necesario exponer la idoneidad, pertinencia, contundencia? ¿O debe ser simplemente una exposición de prueba de refutación para demeritar, criticar, así referirlo? Muchas gracias. No lo pongas así porque te van a empezar a ponerte pretextos para aceptártela. No. O sea, tú solo ofreces al perito fulano de tal para que hable, así en términos generales, respecto de su informe o su dictamen. Yo siempre son informes, los míos, informes. En refutación siempre hago informes porque no concluyen. Respecto de su informe, los métodos que utilizó, la experiencia que tiene, en fin, para que hable en relación a su informe de fecha fulano de tal. Ya se acabó. Muchas veces me han criticado, oiga, es que está mal el peritaje. Bueno, pues en el juicio, ¿no? En el juicio lo vemos. Oiga, es que el peritaje está mal. Es broncas. O sea, yo nunca les digo al juez que es de refutación. ¿Para qué? ¿Para qué les digo que es una prueba de refutación? De hecho, en sí la prueba no es refutación. En sí es una prueba que va a servir para refutar. Nosotros decimos cómodamente prueba de refutación, pero es prueba que va a servir para refutar. Pero no, tú haz tu informe o tu dictamen con conclusiones de que el perito está haciendo muy mal, haces tu ofrecimiento
Va a hablar de su metodología, de sus conclusiones, de sus valoraciones, de todo lo que sabe, le consta en relación a su motivo de su intervención. Así genérico. Y ya. Todos los jueces te la van a tener que admitir. Porque vaya a mi canal de YouTube, tengo una audiencia que es intermedia donde me están peleando ese tema. Ay, es que están mal hechos los peritajes porque no concluyen. Oye, pues tú ya estás hablando de un tema de valoración, ¿no? O sea, mal hecho, bien hecho, eso es una bronca. El peritaje se refiere a los hechos, pues sí se refiere a la investigación. Ah, perfecto, pues entonces tienen que admitirse. Es pertinente. No les digas, no les pongas prueba de refutación. Tú ofreces la prueba pericial en materia de contabilidad a cargo del perito Juan Pérez Pérez, que va a hablar respecto de su dictamen de fecha 3 de marzo de 2019 y todo lo que le sabe le consta en relación a su motivo de su intervención. Punto y se acabó. Te la admiten. No hay manera de que no te la admitan. Te la admiten porque te la admiten. Porque el juez de control no valora, no revisa. A ver, voy a revisar el peritaje a ver si está muy bueno para ver si no le falta nada. No, si hay deficiencias en el peritaje de la defensa, pues que la hagan saber en el contra. Y el Ministerio Público y el asesor público van a tener un contrainterrogatorio. Ahí que salga, ¿no? Sí, doctor, también aquí una pregunta, a ver, ¿dónde está? Luis Ángel de Tabasco. Dice, maestro, muy buenas noches. Dice, dice, en un caso de tortura, donde para efectos de no revictimizar, no permiten la realización de un nuevo dictamen a la defensa. ¿Considera usted que conviene ofrecer el perito en psicología como prueba de refutación? Muchísimas gracias y una excelente ponencia. A ver, no sé si entendí. ¿La tortura qué generó? Esa es la pregunta. Porque, ok, ¿para qué acredito tortura? Antes acreditabas tortura para decir que las pruebas que nacieron a raíz de la tortura, pues evidentemente son nulas, ¿no? Eso podría ser un efecto, ¿no? O sea, nulificar las pruebas que nacieron a raíz de este acto ilícito. Entonces, no, yo creo que si esa es la tendencia, pues no tienes que ofrecer una prueba de refutación. Ahí sí tendrías que ofrecer una prueba para acreditar, para acreditación, porque ahí sí estás afirmando, ¿no? A mi cliente lo torturaron, entonces te reviertes la carga de la prueba. Ahí ni modo, vas a tener que probar, vas a tener que hacer los peritajes adecuados para demostrar la existencia de la tortura y que de esa tortura no nada más es demostrar la tortura, porque, ok, ya lo torturaron, sí que sancionen a las autoridades que hicieron esa tortura, sino qué consecuencias tuvo esa afectación, esa tortura en la investigación o qué pruebas obtuvieron a raíz de esa tortura. Entonces, es un enlace complicado, no nada más es fácil y además te reviertes la carga de la prueba. Si es así, si nada más es demostrar tortura porque fue tortura y ya, aunque no tienes un enlace que consiguieron, pues creo que es innecesario que te estés revirtiendo la carga de la prueba, a menos que quieras que sancionen a las autoridades que hicieron ese acto totalmente arbitrario, ilegal. Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí está Aletze Arias, dice, doctor, buenas noches. Cuando en la construcción de una defensa como la suya se ataca la insuficiencia, la deficiencia y se plantea duda razonable, uno, ¿hace referencia o argumenta también la correcta valoración de la prueba hacia los peritos, como ya lo comentó, sino al juzgador o a las autoridades? Muchas gracias. Hago de todo, junto todo. O sea, cuando ya llego a esa desesperación de tener que presentar duda, porque es para mí una desesperación, o sea, llegar a la defensa de duda razonable significa que estoy perdiendo el caso, muchachos. Eso es algo importante. O sea, abogados, cuando voy a por la duda es porque estoy perdiendo. Así. Pero yo no sé si estoy perdiendo hasta el juicio, porque ya les dije, la carpeta puede estar muy bien ofrecida las pruebas en intermedia, pero en el juicio no se sabe si lo van a alcanzar. Entonces, cuando yo llego a esa desesperación de la duda y al final tengo que meter esas pruebas para la duda, lo que hago es un conglomerado de las tres estrategias, ¿no? Digo que es insuficiente, digo que es deficiente y además que hay la duda. O sea, peleo con los tres, con brazo, pierna, dientes, patas, todo trato de golpear por todos lados porque ya estoy en una situación muy complicada para mi cliente. Es por eso que les decía, uno reacciona en la medida que te van agrediendo. Cuando el Ministerio Público me está sumando demasiada acreditación, pues tengo que sacar mis pruebas no solo de refutación, sino también para sembrar la duda, cosa que ya a mí me cuesta mucho trabajo hacer. Y sembrando la duda, ¿dónde planteo? Pues con un testigo, el testigo se presenta y dice, no, las cosas fueron así, fueron de esta manera, fueron de esta manera. Entonces, ¿quién sembra la duda? Pues a través de un testigo le empiezo a sembrar, que me narre un hecho alternativo y luego me someto a acreditar ese hecho alternativo con otros medios de prueba, videos, documentos, peritajes, en fin, me la complican. La mayor parte de mis defensas
acaban en insuficiencia y deficiencia, y ahí me desisto de todo lo demás. Ya desahogo mis refutaciones y me desisto de todas las demás que ofrecí. Espero se haya contestado la pregunta, porque no, fue muy larga y luego de repente no toma uno bien el mensaje. Sí, doctor, muchísimas gracias. Miren, lo que se van animando aquí un poquito los colegas, yo creo que si damos una continuidad al tema de estrategias de defensa, ahorita voy captando otras preguntas o dudas que tengan los asistentes. Bueno, pues otra estrategia que se puede plantear es la tipicidad, ¿no? La tipicidad, decir que el hecho sí está acreditado. Vamos, cuando llegas a la tipicidad, escuchen esto, abogados, defensores, cuando llegas a argumentar atipicidad es porque ya estás asumiendo que el hecho está acreditado, pero que no cuadra con el tipo penal. O sea, el hecho, materia de la acusación, no cuadra con el tipo penal porque le faltan elementos objetivos, normativos o subjetivos para que cuadre. Yo tengo varios hechos acusados que a mi juicio son atípicos. Entonces, pues, si son atípicos, pues ¿cuál defensa? Prueba ese hecho. O sea, que la señora fue al mercado y regresó, pues es un hecho atípico, ¿no? Ok, es un hecho atípico. Ya lo probó, sí, porque hay un video que ve que fue y regresó, sí, pero ¿qué? No cuadra con la configuración típica. Es ahí. Es una defensa argumentativa, técnica, que yo no la juego, les voy a decir, yo no la juego desde el principio. Yo esa defensa de atipicidad, ojo, Eric, acá, concéntrate, mi querido Eric. La defensa de atipicidad, yo la juego en apelación. ¿Por qué en apelación? ¿Por qué en apelación? Porque ya les dije 10 veces desde que empezamos. Insuficiencia, deficiencia, es mi manejo. Yo, a pesar de que me hayan aporreado en el juicio oral, yo me enfrento con la insuficiencia y la deficiencia, y aún a pesar de que diga, híjoles, está bien hecho todo, desahogaron muy bien todo, aún así sigo insistiendo en que hay insuficiencia y deficiencia, no me rajo. ¿Ok? En el alegato de clausura no me rajo, no digo, ay, pues sí, tiene razón, sí acreditaron el hecho, pero hay atipicidad. No, yo no me rajo. Cuando en mis agravios, llegamos a mis agravios, le digo, oiga, cuando el juez hizo el análisis del hecho y lo comparó con el tipo penal, hizo este encuadre del tipo penal, ¿qué cree? Que era típico. Va para agravio de apelación, en agravio de apelación. O sea, ya el juez dijo que el hecho sí cuadra con un tipo penal, y ahí veo cómo hizo esa cuadratura entre el tipo y el hecho, y ahí ataco el argumento al juez. O sea, ahí esa tipicidad se la ataco al juez. Lo agravio al juez, así dice, oye, está mal hecho el encuadre típico, está mal hecho, el juez lo hizo mal. Por eso esa tipicidad la dejo para materia de agravio. Y mi primer agravio sería la tipicidad, y mi segundo agravio es insuficiencia, deficiencia, ¿no? Y si estuvo muy manchado el juicio, muy duro para mí, pues duda razonable. Entonces vean cómo la defensa va ajustándose. Me critican mucho, Eric, por este tema, por esto que hago y esto que expreso. Muchos colegas dicen, no, es que así cómo vas a defender sin tener una estrategia clara definida. ¿Quién diablos va a tener una estrategia definida si no sabe lo que va a pasar en el juicio? Tú no sabes lo que va a pasar en el juicio. No me digan a mí que son videntes. No sabes qué va a pasar en el juicio. En el juicio tú tienes que ir ajustando tu estrategia en la medida de cómo van desahogando la prueba. Oye, yo ya tengo listo mi contrainterrogatorio contra este cuate. ¿Cuál listo contrainterrogatorio contra este cuate? Tienes que esperarte a que haga su testimonio para entonces sí plantearle tu contrainterrogatorio. No sabes. Tienes idea, más o menos especulas, más o menos calculas, apuestas que es por aquí, pero no tienes una idea. Entonces la tipicidad es el siguiente. Otro punto, otra estrategia más que puedes utilizar, pues son las estrategias relacionadas con las excluyentes del delito, ¿no? Que son las justificaciones, cualquier justificación, y las causas de justificación o las eximientes de culpabilidad, imputabilidad, no exigencia de otra conducta, no conciencia de la antijuicidad o no conciencia de la antijuicidad. Pues es exactamente con los que juegas. Al final ya son defensas de toma y daca, ¿no? O sea, si voy a defender con legítima defensa, que es una causa de justificación, pues tengo que acreditarla. Me volteé la carga de la prueba completamente. Sí lo mató, pero lo mató porque se estaba defendiendo. Uf, ya estamos en el último round, ya estamos perdiendo todo absolutamente desde el inicio.
No, ¿cuál es su teoría del caso? No, pues que sí lo mató, pero lo mató, pues ya perdimos el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque te ponen la legítima defensa. Y para que la acredites, olvídate, son bien severos los jueces. Los jueces cuando revierten la carga de la prueba a la defensa son duros. Así me gustaría que fueran con el Ministerio Público, pero no. Con el Ministerio Público le toleran todo, pero cuando se trata de que el defensor acredite una causa de justificación, no, ahí sí son muy papistas. Ahí sí, tiene que ser, pero de momento a momento, exactamente de tal manera, y cualquier detallito, pues, ¿qué crees que no es? No lo acreditaste la causa de justificación, y no solo no la acreditaste, sino que aceptaste que le disparaste, y no tienes justificación, ni modo. Inimputabilidad, pues es una defensa que puedes utilizar, si ese da el caso, inimputabilidad, no comprende, no tiene una comprensión respecto del hecho, pues bueno, tienes que acreditarlo, también es una defensa que sí lo hizo, no había causa justificada, pero ¿qué crees? Que está mal mentalmente y entonces también te reviertes de la carga de la prueba y también cualquier reversión de la carga de la prueba es peligrosísimo en este sistema. Este sistema, y me van a disculpar todos los profesores que están viendo aquí y me la van a mentar, no está diseñado para que el defensor investigue, no está diseñado para que el defensor investigue. Tú como defensor, ¿qué puedes conseguir? Alguna pruebita para la duda razonable, alguna pruebita para la refutación, una pruebita por aquí, una pruebita por acá, pero no tenemos facultades de investigación plenas, como si las tiene un ministerio público. No tenemos un cuerpo pericial importante, un cuerpo de policía de investigación, no tenemos medidas de apremio, no tenemos nada, tenemos ahí algunas bagatelas de derechos para poder hacer una mínima investigación. Pero eso sí, nos exigen que si nosotros decimos que un hecho sucedió de tal manera, pues estamos obligados a probarlo. Entonces está difícil. Por eso mi insistencia, no se reviertan la carga de la prueba en la etapa intermedia, ni tampoco en los alegatos de apertura. No empiecen así, empiecen desde cero. A ver, tú tienes la obligación de probar, pues órale, pruébale. A ver si puedes, porque yo también voy a contrainterrogar y fuerte. Y además voy a presentar mis refutaciones contra tus peritos, contra tus testigos. Agárrate porque las voy a hacer deficientes. Es decir, lado negativo. Acabo de presentar una lámina, Eric. Vayan a mi Instagram, vayan a mi Facebook, que es un yin y yang, negro y blanco. Y digo, el defensor hace negro, el fiscal hace blanco, y pongo ahí todos los verbos, ¿no? que realiza cada uno, que son contradictorios, somos antagonistas. Él acredita, yo desacredito. Él presenta pruebas, yo las refuto. O sea, hacemos un polo positivo contra un polo negativo. Esa es una lámina muy representativa. Vean ahí en mi página de Facebook. Están todas mis láminas así muy fáciles de encontrar. En Facebook es un poquito más largo porque hay muchas publicaciones, pero en Eric Rauda, mi Instagram, ahí encuentran muchos. Inscríbanse ahí ahí tengo más vivos que he hecho relacionados con el tema, hablo más a profundidad de la prueba de refutación, hablo de la teoría del caso, en fin, de muchas cosas para que profundicen, porque aquí se nos está acabando el tiempo, Eric. Jocelina J. de Atlisco dice, doctor, desde su experiencia, ¿qué opinión tiene sobre las aclaraciones que hace el juez a los testigos, que a veces se convierte en un interrogatorio? ¿Cómo proceder ante esa situación si se nos llega a presentar? Muchísimas gracias y una excelente ponencia. Pues es que hay un abuso, ¿no? Si las aclaraciones fueran de buena fe, no tendría ningún inconveniente, pero sí hay un abuso en este tipo de ejercicios que hacen los jueces. O sea, las hacen con el fin de ayudar a la acreditación, no con el fin de solventar dudas, ¿no? Sino es una finalidad de ser juez y parte, y eso justamente es algo que se tiene que reprochar. Y yo, en mi caso, pues levanto la voz y digo, oiga, señor juez, ¿de qué se está tratando? O sea, ¿de qué se trata? Yo soy muy enérgico y yo puedo ser en mi vida diaria muy tranquilo, una persona muy pasiva, pero me transformo en las audiencias. Entonces, yo sí he levantado las voces. Diciendo, oiga, juez, ¿de qué se trata? O sea, ¿es juez o parte? ¿O qué se trata aquí? ¿Por qué está haciendo eso? O sea, yo sí me enojo cuando hacen eso. Y les reclamo, les reprocho, digo, oiga, cuidado, Cuidado porque esas aclaraciones traen una intención insana. Y se lo digo con todas sus letras, porque yo lo siento como una agresión al principio de inmediación. Es importante que ustedes se permitan escuchar y valorar lo que les estoy diciendo y tomar de lo que les estoy diciendo lo mejor para su práctica profesional. Porque yo no tengo otra intención, o sea, a mí qué me da más convencerlos o no convencerlos, al contrario, si yo tengo mis estrategias, pues yo me guardo mis estrategias y no se las comparto, no les digo qué hago, ¿no? Pero al contrario, necesitamos más defensores capaces, más defensores reactivos, más defensores talentosos, con más estrategia, porque estamos viviendo un retroceso en el sistema que es natural y que se está viendo en todos los estados de la República. Necesitamos tener
defensores con más garra, con más capacidad de estrategia en este tipo de juegos, este tema de guerra, ¿no? Que es un juicio oral. Entonces, por eso lo hago, por eso lo difundo, por eso me tomo mi tiempo. Hago pocos en vivos, y como dice bien Eric, los hago en Instagram, los en vivos que llego a hacer. Ahí están todos los videograbados. Tengo material en mi contenido de YouTube, tengo audiencias, muchas audiencias en mi contenido de YouTube, y sigo subiendo materiales a todas mis redes para que ustedes tengan pues herramientas, ¿no? No hay un tema finalmente de lucro o de que alcance. No doy clase, dicen en qué escuela estás, ya no tengo pues prácticamente 3 años que no doy una clase. Voy a ir a un congreso que me invitaron a Cancún en noviembre, y desde hace, pues digamos, hace 3 años que no voy a ningún lado, y ese es, digamos, voy a ir a hablar, voy a hacer un taller de temas de estrategias de defensa, un tallercito un poquito más amplio. Va a ser como salir desde muchos años atrás no dar una clase. Ya no me motiva a dar las clases, la verdad, siendo sinceros, ya no me siento esa motivación de ir a dar clases. No sé, también tiene que ver mucho con el nacimiento de mi hija, que mi hija va a cumplir 3 años y justamente me dedicaba a eso. Yo te lo comentaba, Eric, que prácticamente a la gente que me invita a muchas cosas, pues les agradezco las invitaciones, pero pues ahorita por el momento estoy rechazando la mayoría de las cosas, no tanto por payaso, porque unos me dicen, no, güey, qué mamila es, ¿no? ¿Por qué no acepta? No, porque pues quiero dedicarle mucho tiempo a mi familia ahorita que está chiquita mi bebé, entonces por eso es muy importante. Y estos foros pues son padrísimos porque se junta mucha gente, platicamos bien, y síganme en mis redes sociales, ahí vamos a seguir comentando, preguntando. Si ahorita sí puedo contestar algunas preguntas en el Facebook de las que quedaron, con todo gusto.